verdadera medida de la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios en la carrera de licenciatura en Educación Infantil, asignatura Resolución de Conflictos, conformado por María Fernanda, Melanie, Natalia, Saray y mi persona Marta Zárate. Ahora bien, ¿qué es un conflicto? El conflicto es una situación que se presenta en medio de diferentes contextos y se genera por oposición o desacuerdo entre dos o más personas. Los componentes del conflicto varían según el tipo de conflicto en cuestión, pero en general podemos identificar los siguientes elementos básicos. Actores son las personas o grupos que están involucrados en el conflicto. Cada actor tiene sus propios intereses, necesidades, valores y percepciones de la situación. El problema es el asunto o situación que genera el conflicto. El problema puede ser real o percibido y puede estar relacionado con recursos, poder, estatus, etc. El proceso es la forma en que se desarrolla el conflicto. El proceso incluye las acciones, interacciones y comunicaciones que tienen lugar entre los actores. De acuerdo con estos elementos existe un contexto, intensidad, la duración y el resultado. Esto es porque se necesita saber el contexto del conflicto, la gravedad de este, la duración del conflicto, el tiempo que se da para la resolución y el desenlace de este. Existen diferentes tipos de conflictos. Entre estos tenemos el intrapersonal, que es aquel que ocurre en el interior de la persona. Generalmente pasa por la disonancia entre el sentir, el pensar y hacer. El conflicto interpersonal son situaciones en desacuerdo entre varias personas donde cada una tiene una opinión u oposición distinta y muchas veces el origen de este conflicto tiene que ver con factores emocionales. El conflicto de grupo se da cuando el problema se origina entre un grupo de personas por diferentes motivos. Los conflictos sociales responden a enfrentamientos históricos por motivos raciales, étnicos, religiosos o alguna razón que involucra la integridad de los integrantes. Hay diferentes maneras de resolver conflictos. Pueden negociarse directamente, buscar la ayuda de un mediador imparcial, recurrir a un árbitro para tomar una decisión vinculante, buscar la conciliación con la ayuda de un tercero imparcial o recurrir al sistema judicial. Cada método tiene sus ventajas y desventajas, y la elección depende del tipo de conflicto y las necesidades de las partes involucradas. La negociación es aquella en la que las partes involucradas tratan de llegar a un acuerdo a través de una negociación. La mediación es aquella en que el mediador ayuda a las partes a solucionar el conflicto. Arbitraje es aquella en la que el tercero escucha a ambas partes y ayuda a resolver el conflicto. Hablar de la no violencia es hablar de un principio ético y político que rechaza el uso de la violencia en todas sus formas, ya sea física, verbal o psicológica, como medio para resolver conflictos o alcanzar objetivos.